Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Estamos felices de compartir con ustedes el testimonio de Rebeca y Belén González. Un gusto poder tenerlas aquí. Bienvenida Belén y su mamá. Gracias, Rebeca, hermana bienvenidas. Dorita. ¿Y quieren dar un saludo a la teleaudiencia? Claro que sí, es para nosotras un enorme privilegio y un gusto poder estar aquí con hermana Dorita y con ustedes también, y espero que en los pocos minutos que tengamos podamos compartir tanto de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Belén. Gracias, Rebeca. Rebeca, sabemos que usted es una madre muy abnegada, pero que en su rol de madre experimentó un impacto tan fuerte cuando le diagnosticaron a Belén un tumor cerebral. ¿Cuándo fue eso y cuál fue su reacción? Porque generalmente las madres nunca esperamos que nuestros hijos tengan que enfrentar esas enfermedades. Pensamos que les puede dar un catarrito, sí, más nunca un tumor ni esos otros problemas que a veces vienen a la salud de nuestros hijitos, y menos a tan corta edad. ¿Qué edad tiene Belén? 13 añitos. Y a tan corta edad, ¿qué pensó Rebeca al oír eso? Bueno, pues yo creo que ningún papá nunca quisiera que le dieran una noticia tan fuerte, tan tremenda como la que nosotros recibimos. Definitivamente nos mueve el piso, nos mueve el mundo donde estamos parados, porque nuestros hijos, como usted bien lo dijo, hermana Dorita, son la cosa más importante para nosotros, y uno piensa, como usted dice, ¿verdad? Un catarrito, una cosita así, pero jamás un tumor, jamás una enfermedad de ese tipo. La verdad que fue para mi esposo, para mí, para mi familia en general, y pues para toda nuestra congregación también fue algo bien fuerte, porque este proceso no solo lo pasamos mi esposo y yo, sino que también lo pasó mi familia entera y toda la congregación. Tuvieron que viajar con Belén al saber el diagnóstico, y precisamente fue un día en que en los Estados Unidos había asueto nacional. Sí. ¿Cómo hicieron? Fíjese que a Belén le descubrieron el tumor un viernes 2 de septiembre. Acá, el diagnóstico se dio acá en el país. Mi cuñado es neurólogo pediatra y él fue quien pues nos dio la noticia, ¿verdad? Básicamente aquí en El Salvador nos dijo no se podía hacer nada por Belén, porque el tumor que Belén tenía era un tumor que estaba alojado en la hipófisis, justo al centro del cerebro. Entonces es un tumor completamente inoperable, no se puede llegar bajo ninguna vía a ese tumor. Entonces él nos dijo claramente, a mi esposo y a mí, mi cuñado, que aquí por ella no se podía hacer nada, ¿verdad? No se podía hacer nada, y que él recomendaba que fuéramos fuera del país a buscar ayuda. Mi hermana y mi cuñado se movieron en cuestión de horas para ponerse en contacto con un hospital que está en Estados Unidos, en Miami, y ellos básicamente hicieron toda la gestión, porque pues yo como mamá estaba aturdida, la noticia me había impactado demasiado, pero con nervios de acero, mi hermana tomó las riendas en ese momento y hizo todos los contactos en Estados Unidos con el hospital, con colegas, compra de pasajes, absolutamente todo, y nos fuimos el 3 de septiembre. Llegamos allá en un día que es un fin de semana largo, debido a que es el día del trabajo, es Labor Day. Entonces, sí, fue un poco difícil para nosotros, porque la aseguradora, la oficina de aseguranzas de Estados Unidos dentro del hospital estaba cerrada, no había ningún empleado, sí había uno, pero iba de salida al momento que nosotros llegábamos, y no querían admitir a Belén en el hospital. Perdón, ¿y cuál es el nombre del médico que le descubrió el tumor? ¿A dónde le hicieron los exámenes aquí en El Salvador? Mi cuñado es el doctor Walter Sánchez Vides, y él tiene su clínica acá en el país, y se le hicieron los exámenes en una empresa que se llama Meditac, acá en El Salvador.
Entonces, sí, aquí fue el diagnóstico, pero el tratamiento fue fuera del país. Como le decía, pues no querían admitirla porque no estaban las personas de la aseguradora y también porque en ese momento ellos estaban pidiendo una suma demasiado grande para poder ser admitida en el hospital. Era una suma increíble que nosotros no podíamos cubrirla de ninguna manera. Y pues para nosotros fue como un primer encuentro difícil, porque Belén iba con un cuadro complicado, con una hidrocefalia 2. Estaba básicamente pues desvanecida, así la llevamos en el avión, así pasamos aduanas, Dios abrió puertas también usando a mi hermana, íbamos con una carta de su esposo, en inglés obviamente, pidiéndole a los agentes aduaneros y a todo el mundo para que nos pasaran lo más rápido posible, porque el cuadro de Belén era debido a muerte, ella estaba desvanecida y yo la llevaba chineada básicamente. Y así fue, Dios abrió puertas, puertas, puertas hasta que llegamos al hospital. Pero para no hacerlo tan largo, ese mismo día, de una manera sorprendente, después de no querer admitir a Belén en el hospital, pedían la suma tan grande de dinero para poder ser admitida, Dios obró y fue admitida el mismo día. Fue admitida el mismo día, Belén, para la gloria de Dios, en ese hospital, que era el hospital justo donde Dios sabía que iban a tratarla ahí. ¿Y cuál es el nombre de ese hospital? Ese hospital se llama Nicklaus, se llama Nicklaus Children's Hospital, está en Miami, en la ciudad de Miami. Así que ahí empezó nuestra historia con el tratamiento de Belén. ¿Y cómo fue ese tratamiento? ¿La operaron? ¿Le pusieron alguna válvula? ¿Qué sucedió? Sí, hermana. Ella fue admitida el 3 de septiembre. Aproximadamente el tercer día que nosotros estuvimos ahí, al tercer día a ella le hicieron todo tipo de chequeos, desde el más minucioso a... Fueron exámenes increíbles, tuvo una resonancia magnética que duró muchas horas y después de todo esto, de todos esos exámenes que hacen ellos, porque son muy detallistas, tomaron la decisión que había que operar a Belén, pero que debido a que el tumor es inoperable, irremovible y no se puede tocar porque había un riesgo de que ella quedara ciega, sorda, que no volviera a caminar, etcétera. El doctor que la atendió, que es el jefe de neurocirugía de ese hospital, tomó la decisión de simplemente tomar una mini muestra de tejido, lo más pequeño posible. Me dijo, imagínese las palabras que me dijo el doctor. Quiero que piense un granito de arroz y que lo parta a la mitad. Y luego esa mitad usted la parta en otra mitad. Ese es el pedacito que le vamos a quitar a su hija, porque si yo le quito un poco más, ella puede quedar ciega o no puede volver a hablar nunca más. Entonces, yo no puedo tocar más a su hija. Solo vamos a ver si este tumor es benigno o es maligno. Es lo único que podemos hacer, pero no se le puede retirar. Y vamos a poner una válvula para que ella drene el líquido, porque ella tenía una hidrocefalia avanzada. Y pues la mayoría de niños con válvulas se quedan con esa válvula durante toda su vida. Y así fue como Belén entró a esa sala de operaciones, se le hizo una biopsia y le pusieron una válvula. ¿Y qué síntomas observaba usted como madre antes de que le descubrieran el tumor? Buenísima pregunta, hermana, también para las personas que nos están viendo. Pues Belén era una niña con un peso normal, ¿verdad? Ella tenía un peso normal hasta aproximadamente los 4 años, 5 años. Cuando ella cumplió 5 años, su peso empezó a decaer totalmente y no entendíamos la razón. A ella no le daba hambre, por ningún motivo le daba hambre. Ella nació prematura, con bajo peso, entonces nosotros pensamos que era por lo mismo, ¿verdad? Que ella no tenía hambre, en lo absoluto nada de hambre. Podía pasar un día entero sin comer y bajando de peso. Entonces mi madre se preocupaba mucho y me decía, algo está pasando con la niña, no sé qué está pasando, pero algo está pasando, llevémosle al médico. El primer médico al que le llevamos fue un endocrinólogo y pues todo salía bien, todos los exámenes estaban bien, la niña no tenía nada, pero ella estaba bajando de peso.
¿Y qué tipo de exámenes le hacían? Exámenes endocrinos, exámenes de sangre para ver cómo está funcionando su cuerpo. Y no encontraban absolutamente ninguna razón por la cual ella no tuviera hambre y estuviera baja de peso. Yo creo que al ver una niña tan pequeña también, a nadie se le ocurría que lo que tenía era un tumor que estaba presionando la pituitaria y esa parte del cerebro que provoca el hambre, esa parte del cerebro que nos hace querer comer. Belén comenzó con vómitos mañaneros, con dolores de cabeza mañaneros, con rigidez de cuello, y esos son cuadros claros de personas que tienen un problema o un tumor en el cerebro, según me explicaba el doctor, y también sus vómitos eran en forma de proyectil. Y estoy contando esto también para que las personas que nos están viendo puedan ellos, no es que vamos a andar con miedo y temer todo el tiempo, pero tenemos que saber identificarlo. Si yo lo hubiese sabido desde hace tiempo, hubiéramos llevado a Belén a realizarle una resonancia magnética. Entonces ella tenía cefaleas matutinas, vómitos en proyectil matutinos, rigidez de cuello, y cuando eso empezó a suceder, entonces nosotros la llevamos a donde mi cuñado, donde el neurólogo, y él fue el que recomendó hacerle una resonancia magnética, y ahí está el resultado. Gracias a Dios que fue descubierto. Bendito sea mi Señor, que fue a tiempo. Sí, que fue a tiempo. Amén. ¿Y en qué grado estaba Rebeca cuando hubo recurrencia de todo este problema de salud? Belén estaba, creo que terminando quinto grado acá. Estaba terminando quinto grado en el colegio. Esto fue en mayo del año pasado, que en una resonancia magnética de control se vio que había habido un ligero crecimiento en el tumor. Nada que comprometiera aún su visión o su audición, pero sí había un ligero crecimiento. Ella recibió en el 2016 en Estados Unidos, después de la biopsia, que bendito mi Señor salió, que era un tumor benigno de crecimiento lento, algo que el Señor, quiero decir eso, porque el Señor es precioso. Y a los que nos están oyendo quiero decirles que el Señor habla, Él habla a sus hijos y Él nos revela las cosas que van a acontecer. Antes de que nosotros nos fuéramos para Estados Unidos, ese día en la noche, ese día viernes 2 de septiembre de ese diagnóstico, mi esposo y yo recibimos palabra de Dios y el Señor nos dijo: el tumor de su hija es benigno, yo la sano, ella no va a morir. Esas fueron las palabras. Entonces, aunque no le habían realizado ninguna biopsia, nosotros teníamos la palabra de Dios que nos había dicho que era benigno. Y así fue, hermana Dorita. Cuando le realizaron esa biopsia a ella, a los 20 días vino la respuesta y yo le di gloria a mi Señor, porque era lo que el Señor nos había hablado, un tumor benigno, crecimiento lento, increíblemente como es Dios, de poderoso, que consuela de antemano nuestros corazones, para que nosotros no temamos, para que tengamos fe en Él. Y ahí le realizaron otro procedimiento que se llama Gamma Knife, que es un proceso de radiación. Se consideraba que con ese tratamiento de radiación y con lo que se le había hecho, pues iba a tener y ya no iba a crecer el tumor, ¿verdad? Vale aclarar también que la válvula a Belén se la retiraron a los 4 días. Ella drenó todo el líquido en 4 días. Para la gloria de Dios, mi hija no tiene válvula. Entonces se suponía que este tratamiento iba a ser suficiente para evitar el crecimiento de este tumor, que era aproximadamente de 3 centímetros. Pero en mayo del año pasado descubren un leve crecimiento. Entonces se toma la decisión de que Belén sea tratada con quimioterapia. Y yo creo que eso es algo también que, dentro de todas las cosas que nosotros vivimos, cuando nosotros oímos esa palabra, es bien fuerte, hermana. Porque una cosa es que le digan que le van a dar un tratamiento de radiación que es una sola vez. Sí. Pero otra cosa es que a usted le digan que su hija va a pasar en quimioterapia, Dios sabe cuánto tiempo. Dios sabe cuánto tiempo. Y ella tuvo que dejar el colegio y en mayo del año pasado comenzó quimioterapia, y para la gloria de Dios ya terminó en este año, en abril. Gracias a Dios. Amén, así es. Gracias a Dios. Y desaparecieron todas esas cefaleas y todos esos síntomas que tuvo antes. Sí, hermana Dorita, fue algo
sobrenatural. Porque desde que nosotros estábamos en Estados Unidos y le quitaron ese pedacito, yo sé que no es lo que le quitaron, es la mano de Dios. Amén. Así es. Porque era una cosa tan minúscula que no iba a hacer la diferencia realmente en peso y volumen. Sí drenó el líquido y eso ayudó a que se descomprimiera un poco el cerebro, pero es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Así es. No fue la operación, no fue el doctor, no fue el drenaje, fue la mano de Dios. Belén inmediatamente dejó de tener náuseas, dejó de tener dolores de cabeza, la rigidez del cuello que le molestaba bastante también durante el día. Fue la mano de Dios, hermana Dorita, porque no se lo explican. ¿Cómo es posible que quitándole una pequeña, ínfima parte de esa masa, ella esté así como está? Si es un diagnóstico bastante serio. Sí. Es la mano de Dios. Dios es todopoderoso, Él tiene todo poder y tiene toda autoridad sobre toda enfermedad. No hay enfermedad más grande que nuestro Dios. Y quien tiene sostenida a Belén hasta este día es mi Señor Jesucristo, a quien le doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque solo mi Cristo ha podido hacer este milagro de vida que ustedes han visto a Belencita acá. Sí, observo en usted como madre esa gran convicción y no es fácil poniéndose como madre o como esposa para enfrentar una situación así, si fuera un esposo o un hijo. Requiere de mucha fe y sobriedad en momentos tan impactantes para uno. ¿Y de dónde usted adquirió esa fe que la pudo sostener para no desquebrajarse? ¿Cómo es que no desmayó, no renegó de la fe? Qué lindo eso. Y no solo usted, sino que su esposo y sus otros hijos, ¿verdad? El núcleo familiar se sostuvieron en la fe. ¿Dónde adquirió usted esa fe? Mire, hermana Dorita, le voy a decir la verdad. En nuestra carne como seres humanos somos muy débiles. Y cuando vienen estas cosas a nosotros nos quebramos en llanto. Pero yo siempre digo que quien nos sostuvo fue primeramente el Señor. Primeramente el Señor que nos dio esa fe. Y en segundo lugar, las decenas de personas que estuvieron orando por Belén, que estuvieron orando por mi esposo, por mí, que estuvieron orando por mi familia, la congregación a la cual pastoreamos, iglesias amigas y hermanas, sus maestros de Colegio Josué, toda la junta directiva de padres, todos los alumnos en los devocionales orando por Belén. Yo recibía mensajes de personas que ni siquiera conocía con oraciones para Belén, de todas partes del mundo, hermana Dorita, de África, de Oceanía, de algunas islas perdidas en el Pacífico. Hubieron personas encargadas en mandar este mensaje de auxilio pidiendo oración por la vida y la salud de Belén a todo el mundo. Y estas personas y el Señor primeramente y todos ellos a quienes estaré agradecida durante toda mi vida que oraron por mi hija, nos sostuvieron en oración. Yo literalmente, yo le digo a mi congregación, había momentos que yo no me podía levantar de la cama, pero había algo especial que hacía que me levantara. Y yo sé que esas fuerzas son esas oraciones. Mi hermana me acompañó a ese viaje, estuvo conmigo, también mi padre llegó después. Y ellos estuvieron conmigo porque mi esposo no podía dejar la iglesia, no podía dejar a nuestros otros dos hijos. Fue un apoyo multitudinario. Así es. En oración. Es poderoso, hermana. Sí. La oración es poderosa y atraviesa barreras, atraviesa fronteras, porque Dios es poderoso. Así es. Qué lindo es. He hablado en otros programas que en estas pruebas tan duras podemos ver la reacción del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Que nos unimos en fe para levantar
oración en favor de esas necesidades tan fuertes. Así es. Amén. Y agradecemos a todas las personas que apoyaron. Yo sé que hubo muchas personas que apoyaron, hermana, también en oración, en devocionales del bíblico. Sí, amén. Y también, ¿verdad? Amén, estuvimos, hermana, en los devocionales del orando bíblico. También. Sí. Tenemos algunas hermanas de nuestra congregación que en ese momento estaban estudiando aquí en el bíblico y también pusieron en oración a Belén. Era increíble la cantidad de personas orando. Nos dimos cuenta también de sinagogas en Estados Unidos haciendo oración los rabinos por Belén en el día de Shabbat. Iglesias en Estados Unidos de personas y pastores a quienes yo no conozco, iglesias americanas, orando por Belén, en cadena de oración. Un pastor que conocimos en Estados Unidos puso a toda su congregación y a todas las iglesias que él tenía bajo su cargo en oración por Belén. O sea, fue una lluvia de oraciones que le cayeron al Señor por Belén, que hasta hoy en día, también tengo que decir, el esposo de una hermana de nuestra congregación, porque quiero decirle, usted dice cómo se une, cómo es el mundo. Sí. El esposo de una hermana de nuestra congregación inclusive puso a Belén en oración en Radio Adventista. Y oraban por Belén a diario en Radio Adventista. Hasta hace un par de años seguían orando por Belén. Yo me siento agradecida porque la verdad es que la oración nos une. Así es. Y ahí uno no mira, sos de esta denominación, sos de la otra. Como usted dijo, la oración quiebra barreras denominacionales y de todo tipo. Una pregunta también. ¿Le dijo el doctor en algún momento, le dijeron los médicos, si esto era algún problema congénito? ¿O qué es lo que pudo haber provocado este tumor? Fíjese que no es congénito. Es algo que brota sin necesidad de que sea algo que lo traiga dentro de su ADN, ¿verdad? Porque yo también le hice la misma pregunta al doctor. Yo también le hice la misma pregunta y él me preguntó cuántos hijos tienes y yo le dije tengo 2 hijos mayores. Y él me preguntó la historia clínica de nuestra familia, de nuestros hijos y me decía, no, la verdad que este tipo exactamente de tumor del que tiene tu hija no es algo congénito, es un astrocitoma, se llama astrocitoma supracelular. Entonces me dice, esto no es congénito, esto es algo que brota, que gracias a Dios fue descubierto a tiempo, el Señor que es poderoso, que era un tumor benigno, de crecimiento lento y pequeño, se podía tratar con radiación en ese momento. Ay, vamos a preguntar a un médico cómo es, qué es lo que lo hace brotar, ¿verdad? Porque no, me quedo con la inquietud de saber más, pero vamos a preguntar a los médicos. Yo me quedo con la inquietud y créanme que lo busqué también en internet, qué hace que brote eso y no hay una... Hay estudios, pero no hay una respuesta concluyente qué es lo que produce que este tipo de tumor que se da en niños, se llama así astrocitoma supracelular. ¿Por qué brota? No se sabe, hermana. Y se da en los adultos también, ¿verdad? Podría darse, pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es todopoderoso. Dios todopoderoso, sea nuestro el nombre sanador. De la enfermedad que sea lo más mortal, sea lo más letal, Dios es poderoso para sanar. Así es. Usted también enfrentó un problema de salud un poquito parecido al de Belén. Cuéntenos un poquito. Sí, hermana. Cuando yo estaba pequeña, también, de alguna manera que tampoco el pediatra y el infectólogo y todas las personas que estuvieron alrededor viendo el caso mío, eso tampoco se lo podían explicar. No sabían qué me pasaba, no sabían qué me estaba sucediendo. El mismo patrón básicamente era extremadamente delgada, muy, muy delgada. Era un saquito de huesos. Y de repente comenzaron las convulsiones. Entonces me hicieron todo tipo de chequeos para
tumores cerebrales, obviamente, leucemia, cualquier tipo de enfermedad que se le pueda venir a la mente a un médico. Y nadie sabía qué es lo que tenía. Solo sabían que yo convulsionaba, entraba en fiebres y estaba bajando de peso cada vez más. Y pues eso me llevó a estar hospitalizada un par de veces. Fue una crisis bien difícil, en este caso pues para mis papás, para mi familia, y mi hermana mayor. Nadie sabía lo que tenía, nadie sabía. Solo sabían que me daban convulsiones y que no sabían la causa. Estuve ingresada en varias ocasiones y la última vez que estuve ingresada le dijeron a mi mamá que me llevara a morir a la casa porque yo no tenía solución y que no iba a vivir, porque cada convulsión violenta que yo tenía estaba matando neuronas en mi cerebro. Entonces, como eran demasiadas convulsiones, eran seguidas y largas, entonces los médicos dijeron que era muy probable que si yo despertaba, porque yo estaba dormida, que si yo despertaba iba a ser una persona que no iba a hablar y que no iba a poder, iba a ser un vegetal, prácticamente, debido a tanta neurona que por las convulsiones, porque son choques eléctricos, va dañando. Entonces, ese fue lo que le dijeron a mis padres: llévesela a su casa y si su hija sobrevive, pues bien, muy probablemente ella pues va a ser un vegetal, y si no, pues espere lo peor, que es la muerte. Así de duro, hermana Durita. Pero ese día que a mi madre le dieron eso, que le dijeron eso, ese mismo día que a ella le dijeron que me llevara a la casa, que no habían esperanzas para mí, ese día mi madre y mi padre fueron a un grupo de oración. Y estando ahí arrodillados pidiéndole al Señor por mi salud, el Señor les dijo: miren la hora que es, a esta hora sano a su hija, se le van las fiebres y la convulsión, y ella es sanada. Y le dijo el Señor a mi madre: tú vas a entrar a ese hospital, al centro pediátrico, vas a entrar a ese hospital cantando una alabanza, porque tú vas en victoria. Y le dijo: canta la alabanza, hay victoria en la sangre de Jesús. Mi mamá dice que parecía loca, pero ella entró al hospital del centro pediátrico con sus manos levantadas en alto, cantando esa alabanza a todo pulmón. Y cuando llegó a la habitación, me halló despierta, me halló hablando, me halló consciente, y preguntó a las enfermeras a qué horas había cedido mi fiebre y a qué horas habían cedido todo lo que yo tenía. Y las enfermeras le dijeron: a las 11 en punto. Gloria a Dios. Ese día fue el día de mi sanidad. Al día siguiente me dieron el alta. Aquí estoy para la gloria del Señor. Jamás, nunca volví a tener una convulsión. Hablando perfectamente. Hasta lo que no se imaginaban, caminar, corro. Hasta, hermana, es que vuelvo a lo mismo. Dios es poderoso, amén, hermano. Dios es poderoso. A raíz de eso, a mis escasos 11 añitos, 10 añitos, yo tomé la decisión de servir a Cristo y de dedicarle mi vida al Señor. Porque yo oí una voz cuando yo estaba, digamos, inconsciente, no sé, en una de tantas convulsiones, y oí una voz. En forma audible, ¿no? Oí una voz como en un sueño. Oí una voz como en un sueño que me dijo: te voy a dejar viva porque me vas a servir. No sé en qué tiempo fue, no sé si cuando estuve ingresada, no sé si cuando estaba en mi casa, no sé cuándo fue, pero sí lo tenía claro: te voy a dejar viva porque me vas a servir. Y yo tomé la decisión de dedicarle mi vida al Señor. ¿Cuándo? A mis 11 años. Gracias a Dios. ¿Y a esa edad usted tuvo ese encuentro con Cristo o antes ya había recibido a Cristo como su Salvador? Sí, hermana. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano desde mis bisabuelos, hombres de Dios increíbles, de entre mis tíos pastores, mi papá también. Entonces yo recibí a Cristo en el aula de iglesia infantil, de escuela dominical. Qué importante es la iglesia infantil dentro de las iglesias. Súper importante. Yo recibí la llenura del Espíritu Santo en una aula de iglesia infantil, la profesora ministrando a 60 niños en un mismo salón,
Y yo recibí la llenura del Señor ahí, recibí al Espíritu Santo, me convertí a Cristo a mis 7 años, hermano. Gracias a Dios. Fue así de lindo. Y yo le doy la gloria al Señor. Por eso, Gloria a Dios. a los que nos están viendo, quizá alguien puede ver de menos iglesia infantil en una iglesia o escuela dominical, como le quiera llamar. Son semilleros para siervos de Dios. Esa palabra que se siembra en los corazones de los niños a esa corta edad jamás se diluye, hermano. Jamás se diluye. Así. Y es nos bíblico. nos Sí. penetra, así dice la palabra, que Sí. si les instruyes no se apartarán. Jamás. Así sí. que yo conocí al Señor a los 7 años. Qué bueno, la felicito. Y algo más, quisiera saber, ¿su mamá vive todavía? Mis padres piden, gracias a Dios. Me gustaría enviarles un saludo. ¿Cómo Sí. se llaman ellos? Sí, mis padres son unos siervos de Dios y estoy muy orgulloso de que sean mis padres. Luis Obed Martínez y Loli de Martínez. Ellos y mi hermana Cecilia, mi hermano menor Luis Obed, mi esposo, ¿verdad? Pastor Pedro González y mis 3 hijos. Somos Pues, ese pequeño núcleo familiar, incluyendo a mi cuñada y mi cuñado, por supuesto. Es un pequeño grupo familiar, pero nos amamos mucho. Qué lindo es esa fe de su madre. Quiero hacer énfasis en la fe. Sí, entiendo que toda la familia tiene fe, pero muy especialmente su madrecita, porque ese momento que ella ejerció la fe en nuestro Señor Jesucristo, sí. y de ir alabando a Dios. Amén. No iba llorando, no como alguna madre podría, como estar enojándose con Dios. Ay, ¿por qué me tenés enferma mi hijita? Sí. Y Señor, sino que glorificando a Dios. Y que eso es lo lindo, poder uno entregarle a Dios su aflicción, su preocupación o angustia por un hijo, y glorificarlo aún en el momento del dolor, Amén. de la preocupación. Amén. Y quiero decirle algo, mi mami cuenta ese testimonio y ella dice, de esta prueba salimos 2 siervas de Dios, porque mi mami cuenta que ella no era cristiana como Dios manda, ella era medio prima. Un poco mi hermana simpatizante. en Cristo, ¿verdad? Mi padre cristiano siempre desde su infancia, pero mi madre dice, yo no era cristiana. Y esta prueba me hizo conocer al Dios vivo. Gloria. Ella siempre dice, Gracias esta prueba a me Dios. hizo conocer al Dios vivo. Y todos vimos un cambio radical en mi mamá. Bendito Mi mamá sea el es Señor. una sierva de Dios. Gracias muy a Dios. usada, muy usada, poderosamente usada por el Señor. Mi papá también, pero ella siempre dice eso. Yo no llegaba ni a prima, quizás. Yo no era cristiana, pero esta prueba me hizo conocer al Dios Linda, vivo. Porque no hay nada como presentarse delante de Dios tal cual uno es y reconocerlo. Y quiero decirle que aunque yo era cristiana y ya estábamos pastoreando y nos sucede esta prueba con Belén, conocimos aún más de cerca a este Dios poderoso. Es que así es. Las pruebas nos hacen crecer más en la fe, en el Amén. amor, en la compasión por los demás. También me Amén. contaba que en todo el proceso de la prueba, para usted, Primera de Juan 5:15 Amén. ha sido algo muy significativo. ¿Por qué esa base bíblica ha sido tan significativa para usted? Hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos hablan acerca de la fe y de no desmayar, ¿verdad? Y de orar sin cesar. Y en Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para esperar darle el oportuno socorro. Y hay muchos versículos, pero en especial Primera de Juan 5:15, me habla de certeza, de que el Señor escucha y actúa. Entonces, cada vez que mi fe quería flaquear, como mamá, como ser humana, me sentía flaquear, yo recordaba este versículo y si me permite lo puedo Sí, leer. por favor. Dice la palabra así, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces Él nos dice que cualquier cosa que le pidamos, cualquier cosa, hermana,
Y ahí están los imposibles. Así es. Ahí está lo que para nosotros parece imposible. Aquello que es imposible para la ciencia, es imposible para los médicos, es imposible para mí como ser humano, no puedo hacer nada. Pero el Señor dice cualquier cosa que pidamos, Él nos oye y Él responde. Y dice, Él responde. Sabemos. Creo que lo que más me gusta de este versículo es la palabra de confianza donde dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una seguridad, una certeza. Una certeza. No es solo, yo sé, he oído de ese Dios que me puede responder. Conozco Amén. a ese Dios Amén. bendito que puede responder, que me puede abrir puertas aún en un día de asueto que era imposible, y que fue posible también que Belén esté con vida, que su madrecita esté con vida. Significa entonces que Dios es suficiente para usted. Amén, hermana. Él es mi todo. Él es todo para mí. Él es más que suficiente para mí. Más que suficiente para, si me faltara cualquier cosa, pero lo tengo a Él, lo tengo todo. Y yo creo que esto es lo que en nuestra vida podemos vivir a diario. Él es nuestro todo. Él abarca todas las áreas de nuestra vida. Y si alguien que está viendo este programa siente que necesita conocer a ese Dios vivo, le hago esta invitación. Él es todo suficiente para nosotros. Él es todo suficiente para ti también. Así es. ¿Le gustaría hacer una oración por personas que en la teleaudiencia estén pasando un proceso similar al suyo? Por supuesto. Y que ahorita necesitan ser fortalecidos y que esperamos que Dios haga milagros. Le voy a ceder este tiempo para que haga la oración y luego cerramos el programa. Amén, hermana, amén. Tenemos que orar porque hemos recibido oración de muchas personas, así que vamos a orar también, vamos a dar, de lo recibido damos. Amén, vamos a hacer oración. Amado Señor Jesús, a esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, con todo nuestro corazón delante de ti, poniéndolo, Señor, en tu presencia. Nos presentamos como tus hijos, Señor, nos presentamos, Señor, ante ti con lo que somos, con lo que tenemos. Ante ti, Señor, no podemos engañarte, Padre, porque tú todo lo conoces, tú todo sabes de nosotros. Y venimos, Padre, poniéndote toda petición también que hay en nuestros corazones y en los corazones de los televidentes, de esas personas que están pasando problemas difíciles, que no encuentran salida. Quizás hace poco recibieron un diagnóstico mortal, también un diagnóstico de cáncer. Quizás le han dado pocos meses de vida, Señor. Quizás está pasando una situación igual con sus hijos o en cualquier otro ámbito, no solo en la salud, Señor. Pero yo te pido, Padre Santo, a esta hora que tú pongas tu mano poderosa sobre estos enfermos, sean sanados. Que tú pongas tu mano, Señor, sobre cualquier familia que esté pasando, Señor, problemas, que esté pasando dificultades, amado Dios. Padre Santo, yo levanto mis manos, Señor, y las dirijo hacia donde ellos están para que reciban en el nombre poderoso de Jesús consuelo, palabra de consuelo, para que reciban gozo, para que en medio de la tormenta reciban paz, para que en medio de tanta duda reciban, Señor, la certeza de que tú estás con ellos, para que reciban, Señor, en medio de esa turbulencia que están viviendo, Señor, reciban la convicción que tú vas con ellos en la barca, que no van solos, que no van manejando solos esa barca, que tú estás ahí, Señor, y que si tú estás con ellos en esa barca no va a hundir, esa barca, Señor, va a salir adelante y va a llegar, Señor, a la otra orilla. Padre, pido en especial por los enfermos, por las familias, Señor, por todo aquel que nos está viendo, Señor, y si hubiese alguien que no te conoce, Señor, que nunca ha recibido el don precioso de la salvación, que este día, Señor, se puede entregar a ti, porque tú eres todo y tú eres suficiente para nosotros. Dios, eres maravilloso y te amamos. Gracias por este tiempo, Señor, con hermana Dorita. Y gracias por este tiempo, Señor, con las personas que nos acompañaron hoy. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y amén. Amén. Muchísimas gracias, Rebeca. Que Dios la bendiga. Gracias a usted, hermana Dorita. Familia, a su congregación. Un saludo para ellos también. Amén. Y a usted que está ahí en la teleaudiencia, Dios le concede esos milagros. Dios fortalezca su vida, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso.
nuestro Señor Jesucristo, que escucha tu necesidad y Él responde conforme a sus misericordias. Dios es suficiente en toda necesidad. Bendiciones y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.